Ahí quedamos. Ahí está. ¿Ya? Entonces ahí yo les coloqué un ejemplo, jóvenes, que es notorio cuando hay una falla por fatiga. Por favor, están viendo lo que les muestro yo, ejemplo de fallas por fatiga, de lo que vimos en la última sesión, al final. Sí, pero se ve más chico que de costumbre. Se ve Se muy ve, chico. o sea, no sé, se ve, es que se ve diferente a como se veía antes. A ver, veamos. Igual lo ven chico ahí. No, ahí mejor, Lo único que a mí mejor me sí. desapareció lo que es la presentación. No me sale la imagen de presentación. Voy a salir nuevamente. ¿Ah? No me hace caso. ¿Lo ven grande ahí usted o no? Sí, profe. Sí, sí. Ya, pero están viendo dos imágenes o una sola. Una la del eje de la polea de motriz de una cinta transportadora y el otro es un cigüeñal. ¿Están viendo las dos imágenes? El PowerPoint estamos viendo, profe. El, Pero es las dos imágenes. sí, pero no estaba como en grande, o sea, como en la presentación. Mm. Sí, no me quiere hacer caso en presentación. Me Ah, voy para afuera otra vez. Ya he probado con todas estas, veamos este. No me hace caso la presentación. No sé qué fue lo que ocurrió. ¿Eh? Bueno, en todo caso, lo que les quería decir que siempre cuando hay una falla por fatiga se ven estas muestras de esto que son como va avanzando la fatiga, que los metalúrgicos le llaman orilla de playa, ¿cierto? Cuando llegan las olas y se retiran y quedan las marcas ahí con güiros, qué sé yo, o concha de almeja. Entonces uno reconoce la falla por fatiga y se nota dónde partió. ¿Ah? ¿En qué parte? Aquí se nota que aquí partió. Y aquí empezó a avanzar por fatiga, ¿cierto? Y aquí ya se aceleró. También existen las marcas, si ustedes se fijan. Esta es la contraparte, aquí están las dos partes del eje. ¿Ah? Y lo que quedó finalmente, tal como dije en la última sesión, es eso todo lo que queda de eje. ¿Ah? Lógicamente ahí se rompió y quedó la escoba, quedó la grande. ¿Ah? Y aquí, ¿cuál fue la falla? Tal como les dije, fue la falla del el mecanizado con la fresadora, tenía un radio de entalladura muy chiquitito, entonces había una concentración de fuerza. Algo similar ocurrió acá en el eje del cigüeñal, donde al mecanizar esto, porque esto viene, ¿cierto?, fundido, y viene ya con la obturación para lubricación, en fin, pero tienen que mecanizarlo, porque aquí a donde está el puño, y si los rayos de entalladura donde termina el mecanizado son muy chicos, era una concentración de fuerza. Entonces eso fue lo que ocurrió acá, ¿cierto? Y fue avanzando. Aquí se ven las marcas perfectamente. Entonces siempre en las marcas, la falla por fatiga, ahí se ve, ¿cierto? Cómo están las rayitas. ¿Eh? Ustedes van a ver las marcas, igual que acá. Y al final se quebró ahí, ¿eh? Se quebró eso. ¿Eh? Entonces así uno distingue la falla por fatiga. Ahora, eh, ya vimos los ejemplos de falla por fatiga. Me ayuda a ganar el televisor acá.
Voy a apagarlo. Ya. Aquí tenemos entonces el concepto de concentración de esfuerzo, o sea, concentración de un factor de seguridad. Estoy bastante incómodo con esta cuestión aquí, que no me queda un tamaño adecuado para... Ahí por lo menos. ¿Eh? A ver si tampoco hace caso a la presentación. Ya, falla de los materiales y factor de seguridad. Entonces aquí lo que se quiere, jóvenes, como existen una serie de factores por los cuales puede fallar, todos los que vimos por clip, por deformación elástica, por deformación plástica, por ruptura, en fin, es que uno sabe cuál es el esfuerzo máximo que puede soportar en esas condiciones, esa es la falla. ¿Eh? Entonces, aquí se utiliza el concepto de factor de seguridad. Por ejemplo, si un material falla al máximo, con cualquiera de los efectos que vimos anteriormente, falla con un esfuerzo de 4.200 kilogramos fuerza partido por centímetro cuadrado, entonces nos dicen, ya, el valor admisible, o sea, lo más que uno lo puede cargar es con 1.750. Entonces aquí está varias veces más bajo. Entonces este es el concepto de seguridad. ¿A cuántas veces está que se produzca la falla catastrófica? La carga última, aquí está en la resistencia a la tracción, ¿cierto? Aunque no es la última, pero la más alta, la más grande, lo más que soporta el material, por eso se llama resistencia a la tracción. Partió el valor admisible, eso nos da el factor de seguridad. Que a medida que uno conoce más la carga, puede sacarle más punta al lápiz, puede usar factores de seguridad muy chicos. Pero cuando la carga es variable, ¿cierto? Y está la influencia de repente del viento, que uno no siempre pega con la misma intensidad. Eh, si la carga tampoco se conoce mucho, hay que aumentar el factor de seguridad, ¿no? Por eso que se llama también factor de ignorancia. ¿Eh? En aeronáutica se utiliza el margen de seguridad. A ver, ¿a cuánto estamos de que ocurra? O sea, en la carga última partido por la carga admisible menos 1. ¿Eh? Entonces, ese es el margen que tenemos de seguridad. Para graficar un poco esto, les coloco un ejemplo, jóvenes. Imagínense que ustedes tienen un cable que se rompe con 100 toneladas. ¿Eh? Con 100 toneladas. Y, por ejemplo, la gobernación marítima no permite que se utilicen en todo el movimiento de carga en el puerto factores de seguridad inferior a 5. Eso significa que el sigma admisible, ¿cierto? Si se rompe con 20 toneladas, el sigma admisible va a ser 20 toneladas. O sea, si se rompe con 100, el sigma admisible va a ser 20. Estamos 5 veces que ocurre la falla catastrófica. ¿Ya? Ahora, ese es el factor de seguridad y el otro va a ser la carga admisible, que va a ser igual a la de trabajo. Pero uno podría trabajar con menos. Si en vez de 20 toneladas lo cargamos con 15 toneladas, no es problema, no lo podemos cargar con 25. ¿Eh? Pero con menos de 20 sí se puede, con 15. Lo que está ocurriendo, cierto, es que está aumentando el factor de seguridad. ¿Eh? Entonces tenemos los conceptos de el valor máximo de falla, tenemos el concepto del valor admisible, que son 20 toneladas, y tenemos el concepto de sigma de trabajo, que serían 15 en ese caso, ¿ya? Para que quede claro. A lo más el sigma de trabajo va a ser igual que el sigma admisible, no lo puede sobrepasar, porque entonces disminuye el factor de seguridad, ¿ya? Entonces, por todo esto que vimos, que la falla por fatiga, que la falla por creep, que la falla por impacto, la falla por qué sé yo, por excesiva deformación plástica o excesiva deformación elástica, en fin, uno tiene por pandeo incluso, tiene un valor donde va a colapsar, va a fallar. Entonces uno se ubica a factores de seguridad a veces más chicos, de manera a no tener la posibilidad de llegar a equilibrarse en la cuerda floja con el valor justo que va a fallar. ¿Ya? Y ahí tenemos nosotros un ejercicio. Profe, ¿Sí? no se está viendo la presentación lo que está hablando, creo.
Ok. En realidad, no sé qué es lo que pasó acá. Voy a... A ver si puedo ir a buscarlo de nuevo. Pero tendría que salir de aquí, parece, ¿no? Porque esto es lo que le estoy tratando de mostrar, pero no sé por qué yo tampoco puedo manejar la función presentación que va apareciendo a poco. No puedo hacerlo. A ver si puedo ir a buscar de nuevo la... Estamos mostrando propiedad de los materiales y ahora comporta... No, todavía propiedad de los materiales. No, no me hace caso. Lo traje de nuevo. Creo que si la muestra así como se ve ahí en chiquita y va corriendo las PPT nomás para ver lo que dice. Claro, pero lo malo de las PPT es que se deja caer toda la información inmediatamente, y eso no me gusta, Mm, pucha. porque no me hace caso para presentación. Lo- Y como lo hizo al principio, profe, cuando comenzó todo, ¿se podrá? tendría que salir y volver a conectarme, una cosa así, porque no me hace caso. Ya, ¿están viendo ustedes el ejemplo que estoy mostrando, no? Sí, profe, se ve. ¿Sí? ¿Lo Sí, se ven? ve. Se ve, Sí. ya, ok. Bueno, es que tendría que salir y volver a conectarme, en fin, no sé qué es lo que pasó. Bueno, aquí tenemos un problema, jóvenes, donde queremos eh, desenterrar una estaca que está metida en la tierra. ¿Ah? Y aquí tenemos una maroma que le llama una configuración de cables. Si ustedes se fijan, aquí está el cable A, el cable B, C y D es un solo cable, ¿ah? El mismo cable. Y finalmente está el cable E. Y aquí nos dan además las pendientes que tiene. Si ustedes se fijan, o sea, no solamente existe el 3, 4, 5, aquel, el de escuadra del carpintero, para hacer los ángulos rectos, hace eso, sino que también 8, 15, 17, 5, 12, 13 y 7, 24, 25. ¿Ya? Son perfectos. Eh, entonces aquí dice que hay un tractor que va a tirar con una fuerza P y lo más que puede hacer el tractor son 10.000 kilogramos fuerza. Pero aquí hay ciertas limitaciones con los cables. Dice que el cable A tiene una carga de ruptura. Este tiene una carga de ruptura de 18.000 kilogramos fuerza. B, C y D, que es un cable de 3/4 pulgadas de diámetro, tiene una fuerza máxima de 30.000 kilogramos fuerza. Este, 30.000. Y finalmente este cable no nos entregan con cuánto se rompe, sino que dicen que es un cable de 3/4 de diámetro y el área nominal son 390 milímetros cuadrados y el valor del esfuerzo de ruptura en el ensayo de tracción son 63 kilogramos partido 1 milímetros cuadrados. Entonces lo que piden es con qué fuerza puede tratar de sacar el estaca acá. Si dice que el factor de seguridad que se debe emplear es 2. O sea, no podemos tener un factor de seguridad más chico que 2. ¿Ya? Esa es la idea. ¿Ya? Entonces, antes de atacar el problema, nosotros deberíamos ver cuáles son
las fuerzas que van a estar acá presentes, ¿ya? Y no podemos pasar la limitación, que el factor de seguridad sea igual a 2. Entonces, lo que nos pregunta es determinar la fuerza D máxima, aquí está D, que se puede aplicar para sacar la estaca que está enterrada. Y finalmente nos preguntan cuál va a ser el factor de seguridad para cada cable, ¿eh? De acuerdo a las restricciones. O sea, hay un cable que es el que nos va a limitar, no sabemos cuál, esto no se sabe. Pero uno de los cables nos va a limitar la que no se puede tirar con cualquier fuerza, porque estaríamos con un factor de seguridad más chico que 2, pero no dicen que el factor de seguridad mínimo es 2. Entonces aquí lo que nos conviene, para cada cable determinar cuál va a ser la fuerza admisible, lo que se admite. Entonces tenemos que el cable, primero el cable A, ya estamos sonados, se fijan, porque el tractor dice que va a tirar puede tirar con 10.000, pero aquí el primer cable, el A, dice que tiene 18.000 kilogramos, el factor de seguridad son 9.000, o sea, el tractor no debe tirar con más de 9.000, porque si no este cable estaría con un factor de seguridad más chico que 2. ¿eh? Así que ya está limitado el tractor. Por más que pueda, no debe tirar con una carga mayor a 9.000. Veamos qué pasa con cada uno. Entonces tenemos nosotros que, claro, el A es con 9.000, la carga admisible, no más que eso. B, C y D, la admisible va a ser igual a la de ruptura partido por el factor de seguridad. Entonces son 30.000, igual para todos. Dividido por 2 son 15.000. Ninguno de estos cables, el B, el C y el D, puede quedar trabajando con más de 15.000. ¿Ah? Porque si no el factor de seguridad sería más chico. Y finalmente el E, que no nos entregan el valor con que se rompe, sino con lo que el esfuerzo, nosotros tenemos que el E de ruptura es igual al sigma de ruptura multiplicado por el área nominal. Y el sigma de ruptura, ¿cierto? Son 63, no 53, ¿eh? 63 multiplicado por 390, eso da 24.570 kilogramos fuerza. ¿eh? Eso no nos dieron la carga con que se rompía. Pero ya calculándola, habiendo multiplicado por el área resistente, tenemos entonces que el E admisible va a ser igual a esta carga que se rompe partido por el factor de seguridad, vale decir 24.570 dividido por 2. Por lo tanto, para el cable E, la carga máxima admisible son 12.285 kilogramos fuerza, la mitad de 24.570. Entonces ya tenemos todas las cargas máximas con que podría quedar trabajando cada cable. Entonces se deduce que no se puede aplicar la carga máxima que desarrolla el tractor, lógicamente, pues la carga límite aplicable ya para A es 9.000 kilogramos. Así que el tractor, por más que pueda tirar con 10.000, no se le permite que tire con más de 9.000. Entonces ahora ya estamos listos para poder atacar el problema. Nosotros, si ustedes se fijan, vamos a hacer lo que sabemos hacer, ¿cómo se llama? El diagrama cuerpo libre de los nudos. De este nudo, que está en equilibrio gracias a la acción de 3 fuerzas, y las 3 fuerzas son de tracción. El cable no tiene la facultad de empujar en compresión, solamente tirar. O sea, todas estas son tracción, 3 fuerzas. Y este otro nudo, que está también en equilibrio gracias a la acción de 3 fuerzas. Por lo tanto, hacemos los diagramas de cuerpo libre de este nudo y de este nudo, y planteamos las ecuaciones de equilibrio, porque ahí la sumatoria de fuerza en dirección X debe ser igual a 0 y la sumatoria de fuerza en dirección Y debe ser igual a 0 para cada nudo. Y ahí están entonces los diagramas de equilibrio, joven, ahí está. Se fijan, esta fuerza A con que va a tirar el tractor acá, es la que soporta el cable A con su pendiente 8, 15, 17, B está con pendiente 12, 5, 13, ¿cierto? Y esta otra 3, 4, 5. Y en la otra aquí hay una absolutamente vertical para sacarle estaca. De esta nos preguntan. Acá está esta que es acción y reacción. Es igual que esta, pero con sentido contrario. Con la pendiente 3, 4, 5. La misma pendiente, no perpendicular, la misma. Y esta es 7, 24, 25, que todas son tracción. Entonces planteamos las ecuaciones. Dice que sumatoria de fuerza en dirección X debe ser igual a 0, ¿cierto? Por lo tanto aquí
tenemos que son 15/17 de A positivo, ahí está, más también positivo en X, 5/13 de B, ahí está, 5/13 de B, y menos, ¿cierto? 4/5 de C, menos 4/5 de C, esto debe ser igual a 0. En equilibrio en dirección horizontal. También lo hacen en dirección vertical. Recuerden que para un sistema de fuerzas coplanarias y concurrentes son solamente dos ecuaciones que podemos plantear independientes. Y la sumatoria de fuerza en dirección Y igual a 0 nos dice que A es negativo, menos 8/17 de A, ahí está, menos 8/17 de A, más 12/13 de B, 12/13 de B, 12/13 de B, y menos, ¿cierto? 3/5 de C menos 3/5 de C igual a 0. Entonces tenemos en este momento dos ecuaciones. Y podemos pasar al otro lado. Aquí igual. Tenemos que sumatoria de fuerza en dirección X igual a 0. Nos queda que positivo 4/5 de C, ahí está. Esta no aporta nada en X. Menos 24/25 de E, 24/25 de E igual a 0. Y verticalmente, ¿cierto? Verticalmente tenemos que 3/5 de C positivo, menos D en todo su esplendor, ¿cierto? Menos D, y más 7/25 de E, 7/25 de E igual a 0. Entonces tenemos las dos ecuaciones que podemos independientes que podemos plantear para este nudo y las dos ecuaciones independientes que podemos plantear para este otro. O sea, tenemos 4 ecuaciones independientes, no podemos plantear más, ¿eh? Porque un sistema de fuerzas coplanarias concurrentes solamente tiene 2 ecuaciones independientes. Y ahora contamos las incógnitas. Las incógnitas son A, B, C, D y E. O sea, son 5 incógnitas, jóvenes, y tenemos 4 ecuaciones. O sea, ese problema no lo podemos resolver. Pero aquí inmediatamente deberíamos pensar, oye, tenemos 4 ecuaciones, pero no hay ningún dato. Entonces, jóvenes, deberíamos partir con algún dato, ¿cierto? ¿Y con qué dato podríamos partir? Con el del cable A, que ya sabemos que no puede tirar con más de 9.000. Entonces, si tomamos, ¿cierto?, que A es 9.000, entonces tenemos 4 ecuaciones y 4 incógnitas. Las incógnitas son B, C, D y E. Se resuelve esto y nos queda que B resulta igual a 16.050 kilogramos fuerza, C es igual a 17.647 kilogramos fuerza, D, que es lo que nos preguntan, es 14.706 kilogramos fuerza, y E igual a 14.706 kilogramos fuerza. Son iguales. Pero aquí tenemos un problema, porque fíjense que este tiene un máximo admisible de 15.000, y este resultó mayor que el valor admisible. Este también resultó mayor que los 15.000, y este está bien, este es el único, pero se está pasando aquí el valor admisible. Y el E resultó 14.706 y el admisible son 12.285. Por lo tanto, tenemos 3 cables que están sobrepasando el valor admisible. Eso significa que están trabajando con un factor de seguridad más chico que 2. ¿Ah? Entonces aquí diríamos, bueno, ¿con cuál partimos ahora? Porque no es cuestión de estar pegando palos de ciego. Ya fallamos con A, no era ese el limitante. A está trabajando justo con un factor de seguridad 2, pero B, C y E están con un valor más grande que el admisible. Entonces, lo que podemos ver entonces, ¿cuál supera porcentualmente más al valor admisible? ¿En qué porcentaje este supera este? ¿En qué porcentaje C supera al valor admisible, que son 15.000? ¿Y en qué porcentaje E supera al valor admisible? Entonces, mientras B y C superan al valor admisible en 7,06% y C en 17,65%, eso se saca la diferencia dividido por el valor de los 15.000. ¿Ah? Supera los valores admisibles, E lo supera E, vale decir, esto menos esto dividido por esto y multiplicado por 100,
lo supera en 19,71%. O sea, este es 7,06, 17,65 y 19,71. Por lo tanto, ¿cierto? Nosotros podemos concluir que el limitante aquí que tenemos es el cable E. El cable E. Por lo tanto, utilizamos el valor admisible de E, que son 12.285, y volvemos a calcular esto. Pero ya no con el dato A, sino que E. Estaría justo con el factor de seguridad 2. Y recalculamos esto y nos resulta que E es igual a 12.285. Claro, con eso partimos. A resulta 7.518, B resulta 13.415, C resulta 4.742 y D resulta 12.285 kilogramos fuerza. Esto igual que E. Entonces, tendríamos que aquí ninguno de los valores supera al admisible, porque E son 12.285, ¿cierto? Con ese partimos. A son 9.000 el valor admisible, ¿cierto? Y estos otros, B, C y D, que es el mismo cable, son 15.000. Y ninguno de estos supera los 15.000. Entonces ahí ya estaríamos bien. ¿Y la pregunta cuál era? La pregunta era ¿con qué fuerza podemos sacar la estaca? Con 12.285 kilogramos de fuerza. Esa es la fuerza de E. ¿Y con cuánto debe tirar el tractor? Con 7.518. Ahora, si calculamos el factor de seguridad con que va a quedar trabajando cada uno de los cables, sabemos que el factor de seguridad va a ser igual al A máximo partido por el A de trabajo, ¿cierto? Con esto falla y con esto va a estar trabajando. Vale decir, son el máximo, este era 18.000, partido por el de trabajo 7.518, nos da un factor de 2,39, superior a 2. El de B, sabemos que falla, se rompe con 30.000 y va a quedar trabajando con B, ¿cierto? Acá está, 13.415. 13.415 nos da un factor de seguridad 2,24, superior a 2. El factor de seguridad de C falla con 30.000, B, C y D fallan con 30.000, porque es el mismo cable, 30.000, y el valor del C de trabajo, ¿cierto? Es 14.742, nos da un factor de 2,04. El cable D, que es el que nos interesaba, ¿cierto? El D máximo, o sea, con el que se rompe, son 30.000 y va a quedar trabajando con 12.285, el factor de seguridad es 2,44, el más sobrado de cariño está aquí, ¿cierto? ¿Sí? Y finalmente, el factor de seguridad de, lógicamente, porque este lo usamos como referencia, el E máximo, que era igual a 6.300 multiplicado por el área, son 3,9 centímetros cuadrados, dividido por el valor con que va a trabajar, 12.285, nos da justo un factor de seguridad igual a 2. Lógico, este fue el que usamos. O sea, todos quedan con un valor superior a 2, excepto E, que está justo con un factor de seguridad 2. ¿Eh? Ahora yo les hago una pregunta, jóvenes. ¿Cuál es el factor de seguridad de toda la configuración, de toda la maroma esta? ¿Cuál será? ¿La del menor? La del menor. La del menor. ¿Eh? El menor, porque no sacan nada con aguantar los otros, si ese no les permite, la configuración les permite. Entonces ahí está la máxima de estas jóvenes, que está escrita acá abajo, que una cadena es tan fuerte como lo sea el más débil de sus eslabones. Si ustedes tienen esas cadenas de los buques, esas cadenas de ancla, son tremendos eslabones, ¿eh? Son bastante grandes, y el diámetro del acero son como 3 pulgadas, o sea, 75 milímetros, una cosa por ahí, ¿eh? Con su mallete al frente para que no se enreden las cadenas, y al final ustedes la cadena la amarran con un alambrito,
la cadena no es más fuerte que lo que es el alambrito. Es la voz más débil. ¿Ya? En la práctica uno trata de que todos los elementos tengan el mismo factor de seguridad. De repente en ingeniería el profesor se coloca un punto débil, ¿eh? Para que se rompa allí. Por ejemplo, la instalación eléctrica, ¿cierto? Se colocaba toda la instalación eléctrica, los cables, en fin, pero ustedes saben que en las vueltas y ahí ya hay un problema en las curvas. Entonces, el profesor se colocaba una parte del conductor más débil. Se le colocaba unos pelitos que si había una alza de la corriente eléctrica, se fundía. Eso era lo que se llamaban los seguros, los tapones, que eran de losa y estaban protegidos dentro del alambrito, ¿verdad? Cuando uno se le echaba a perder antiguamente, buscaba esos alambritos y los colocaba, ¿verdad? Si alguien llegaba y le colocaba un clavo, lógicamente no se iba a fundir el clavo, pero se fundía en otra parte de la casa, pues se iba a quemar la casa. Entonces, por eso se llaman los seguros, eran eso, ¿eh? En mecánica también se utiliza esto. Por ejemplo, si ustedes tienen toda una cadena cinemática con distintos elementos y uno quiere proteger la máquina si es que se tranca, le coloca una parte, una chaveta, ¿cierto? Una chaveta que es un alambrito así de cobre, cosa que si se llega a trancar, para que no se dañe ninguna parte de la máquina, eso se va a cortar y uno lo pone y lo repone nomás. Y con eso protege a la máquina, ¿ya? Eso antiguamente, ¿eh? Hoy en día existen los interruptores, ciertos termomagnéticos, de manera que se corta inmediatamente, ¿eh? Pero eso era lo seguro, lo llamamos lo seguro, que trataban de evitar, ¿cierto?, que se sobrepasara el valor admisible, ¿cierto?, y proteger a los equipos. Consulta, jóvenes. Ahora, otro factor tan importante como lo que estamos haciendo, ¿cierto? Que nosotros hemos calculado los esfuerzos internos, lo hicimos con el perno que estaba sometido a tracción y dos planchas que producían cortaduras, terminamos los esfuerzos principales y dijimos ya, el perno es de acero y es dúctil, por lo tanto debe fallar por cortadura, en fin, ¿sí? Pero tan importante como eso y quizás más tiene que ver la forma, porque con la forma, ¿cierto? Se puede producir concentración de fuerza en algunas partes. Y ese es el punto débil, ese va a ser el talón de Aquiles, ¿cierto? Por eso que en el diseño, la forma que tienen, no son caprichosas, claro, uno puede decir, la forma que tiene un gancho, esa forma así, no es una S un gancho, si ustedes se fijan, ¿no? Tiene su forma, ¿eh? Y es para evitar que haya concentración de fuerza. El diseño de la estructura humana, ¿cierto? El cuerpo está hecho para que no existan puntos débiles, ¿ya? Fíjense, la naturaleza es muy sabia y no existen puntos débiles. Claro, si uno lo ocupa el cuerpo para lo que está diseñado, ¿cierto? Porque si las piernas ya están diseñadas para soportar compresión, ¿cierto? Ahí están las rótulas y todo eso, las articulaciones, y uno las somete a un esfuerzo que no está diseñado, como es si están jugando una pichanga de fútbol y lleva una patada así lateral, se va a quebrar, pero no está diseñado para eso, ¿eh? Pero si la ocupan para lo cual está diseñado, trabajar en compresión principalmente, ustedes van a ver que no hay puntos débiles. La parte más importante del cuerpo es la cabeza, ¿cierto? Que protege toda la masa encefálica y tiene una forma tal, ¿cierto? Que la protege lo que está dentro. Lo mismo ocurre, joven, y siempre lo digo, el ejemplo del huevo de la gallina. Uno se puede preguntar, oiga, ¿por qué es tan complicada la gallina? ¿Por qué hace esos huevos así? ¿Por qué no hace una pelota de ping-pong nomás? Es más fácil geométricamente. Lo que pasa es que el huevo, ¿cierto?, lo va a colocar la gallina y va a caer. Y si el huevo es redondo y la cáscara no puede ser tan gruesa, porque finalmente el pollo él rompe la cáscara de adentro, ¿cierto? La gallina realmente la ayuda.
Y si le coloco una cáscara gruesa, el pobre pollo no nace nunca. Entonces, primero tiene que ser de una forma tan fuerte que cuando lo coloque la gallina no se rompa. Y segundo, la cáscara no puede ser tan gruesa como para que el pobre pollo no pueda romper la cáscara. Entonces, por eso tiene esa forma, jóvenes, y si ustedes tratan de apretar el huevo, romperlo en el eje ese, el mayor, no van a ser capaces. Si se les rebala algo se les rebala, lo van a romper, pero están haciendo trampas. Si lo presionan en el eje mayor, que es como coloca el huevo la gallina, no se va a romper. Tiene una capacidad increíble de soportar carga. ¿Eh? Entonces, claro, la forma que tiene es precisamente es un diseño ingenieril bastante interesante, ¿ah? Buscando que no sea una cáscara muy gruesa, porque si no va a romper el pollo, pero que tampoco sea tan delgada que se rompa cuando lo ponga, pero la forma en la que le permite que no se rompa. ¿Ya? Entonces, en la naturaleza estamos llenos de ejemplos de eso, ¿ah? Llenos de ejemplos que es la ingeniería aplicada, ¿ah? Es la ingeniería aplicada. El ser humano ha copiado mucho esto y por eso, cierto, que es todo un tema llegar a cuál debe ser la forma correcta. ¿Ya? La forma correcta. Tenemos nosotros que hay que evitar las débiles, ¿cierto? El aún más débil, la concentración de esfuerzo. Concentración de esfuerzo. La capacidad de resistir esfuerzo de un elemento de máquina estructural no depende solamente del material y de la sección resistente, que es lo que hemos estado haciendo hasta este momento, sino también de la forma. Un elemento fabricado a material dúctil podrá distribuir internamente las deformaciones y los esfuerzos más fácilmente que uno frágil, principalmente frente a cargas dinámicas, ¿ah? Un lapso de tiempo pequeño. Un elemento de forma suave, curvas de gran radio, permite una mejor distribución de las deformaciones y esfuerzo, evitando la concentración de esfuerzo por cambios violentos de sección. Aquí tenemos tres ejemplos, o no, dos ejemplos. Tenemos, fíjese que hay una barra o una plancha que ustedes la someten a tracción y aquí se transmiten los esfuerzos a través de la deformación y se ubican homogéneamente en toda la sección. Ustedes cortan en cualquier parte y está la misma distancia entre las líneas de flujo de esfuerzo, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si nosotros le hacemos una perforación? Parte aquí distribuyéndose homogéneamente, pero a medida que se acercan a esta parte aquí no hay material, aquí se acumulan las líneas de deformación, las líneas de flujo de esfuerzo. De manera que cuando nosotros cortamos esto, analizamos, en estos puntos, aquí casi no se dan cuenta que hay una perforación. Es menos, si ustedes se fijan, la deformación de las líneas de flujo de esfuerzo. Pero aquí sí. Entonces, si nosotros cortamos esto y observamos los esfuerzos, y vemos que en cada sección, aquí están más juntas, los esfuerzos van a ser más grandes. Entonces, justo donde está esta parte, los esfuerzos son más grandes que la media. Aquí está la media. La media es tomar la fuerza y dividirla por el área. Se reparte en pareja. Pero aquí, ¿cierto? Aquí no hay esfuerzo porque hay un hoyo, una perforación. ¿Ya? Y acá vuelve a distribuirse homogéneamente. Pero en esta parte, aquí hay una acumulación de líneas de flujo de esfuerzo que si las sumamos por unidades de sección resistente, los esfuerzos son más grandes. O sea, aquí ocurre lo que hay una concentración de esfuerzo. Lo mismo no ocurre acá. Si acá tenemos una pieza de sección, una pieza cilíndrica, pero aquí tiene una entalladura, fíjense que tiene, ahí está la entalladura. Y las líneas de flujo entonces que se van trasladando aquí se deforma porque aquí hay aire, no se pasa a través del acero. Aquí se acumulan. Por lo tanto, aquí también se produce, igual que acá, una concentración en estos puntos. Ahora, ¿quién hace que la concentración sea más fuerte, más violenta? Ahí tenemos nosotros, ¿cierto? Que esto es lo que ocurre con lo que les mostré, que hay una sección circular. Tiene que ver mucho el radio el radio. Mientras más grande sea el radio, ¿cierto? Más suave es la concentración de esfuerzo. Entonces,
el esfuerzo medio que es tomar la fuerza y dividirlo por el área resistente, es este. El esfuerzo que está acá es más chico en estas partes, pero acá hay un esfuerzo, ¿cierto?, que es más grande. De manera que este triangulito casi que se ve aquí sea equivalente a esto que está acá, ¿cierto? Eso es la definición del valor medio. Pero aquí lo importante es que en este punto existe un esfuerzo más grande, que el material tiene que estar soportando esfuerzos más grandes. Y aquí tenemos otras presentaciones donde fíjense que aquí la sección es la misma en todo, la sección resistente, pero nos cambia el ángulo y el radio en talladura, el radio que hay en la punta. Aquí el radio es bastante pequeño y ocurre una gran concentración de esfuerzo, ¿cierto? Y este es el esfuerzo medio, ¿cierto? Que es tomar el área y dividirla por tomar la fuerza y dividirla por el área, como que sea una distribución homogénea. Pero hay puntos donde se arranca, ¿cierto? Mucho más grande que este punto, la concentración de esfuerzo es muy grande, pero el área esa debería ser igual al área que está acá, ¿cierto? Eso es el concepto. Acá, el ángulo, ¿cierto? Aquí existe, digamos, dos ángulos en talladura, este otro, que en este caso son 90 grados, pero habría que decir cuál es el radio que se hace aquí. Miren lo importante que es eso para la construcción. Y esto hace que se concentren los esfuerzos no tan escandalosos como acá. Y finalmente, si esto es redondo, es más suave, ¿cierto? La concentración de esfuerzo también ocurre aquí como acá, ¿cierto? Pero es más suave. Este caso es más escandaloso. Ahora, si el ángulo fuese un ángulo prácticamente de 0 grados, vamos a tener lo que es una grieta. Y en la punta, ¿cierto? La grieta hay una concentración de esfuerzo muy grande. Por eso cuando se producen grietas, ¿cierto? No hay quien controle la propagación de esa grieta. Y cuando se reparan los elementos, ustedes van a escuchar en el ambiente técnico decir hay que matar la grieta. ¿Y cómo matan la grieta para que no se siga propagando? Con una perforación, con un radio grande. Y con eso matan la grieta y ahí después pueden soldar, no hay ningún problema, ya no se va a seguir propagando. Entonces es importante, hay varias cosas. Es importante la reducción de área. Mientras más grande sea la reducción de área, más grande hace la concentración de esfuerzo. Mientras más, ¿cierto?, grande sea el radio en talladura, el radio más chica hace la concentración de esfuerzo. Por eso que aquí, ¿cierto?, el radio y el ángulo en talladura, ¿cierto?, es muy chico. Mientras más chico sea el ángulo en talladura, es más grande la concentración de esfuerzo. Mientras más chico sea el radio en la entalladura, el radio que está ahí en la punta, más grande hace la concentración de esfuerzo. Por eso, jóvenes, los hilos de los pernos, ¿cierto?, antiguamente tenían 55 grados el hilo Whitworth, que se llamaba, y hoy en día está la rosca unificada que tiene 60 grados, o sea, es menos peligroso, ¿cierto?, porque el ángulo es más grande. Y además esto lleva un radio aquí. Si no llega el radio es un suicidio, esa cuestión, como ocurrió una vez que me llegó a mí un peritaje de por qué se había caído un contenedor en el puerto y mató a una persona. Y lo que pasa es que los contenedores los levantan con unas piñas que las meten adentro en la esquina y giran en 90 grados, que se llaman los twin lock. Entonces, aquí esto lo hacen forjado, ¿cierto? Y los hilos también, pero se había ya roto uno, entonces lo habían hecho con mecanizado. Lo hicieron mecanizado y lógicamente se hace a torno. Y el viejo, el mecánico que hizo el hilo, no se fijó que tenía que tener, lo dice la norma ACMA, que tiene que tener un radio en talladura, él no lo respetó. El ingeniero tampoco lo respetó, ni quizás ni sabía siquiera. Por eso yo, jóvenes, les digo, cuando ustedes en el ejercicio profesional vayan a mandar a hacer una pieza, hagan el mono, hagan el dibujo. Porque si no les dice que tiene que tener un cierto radio en talladura, va a pasar lo que pasó con este perno, el twin lock, que por el hecho de tener 0, la
la herramienta bien puntúa, ¿cierto? En 60 grados, sí, pero bien puntúa, en una concentración de esfuerzo terriblemente grande, ¿cierto? Que hizo que se rompiera el perno, y se rompió un perno y empezaban a romperse los otros, porque 3 pernos no eran capaces de soportar el contenedor, que son de 12 metros, ¿cierto? Y de 30 y tantas toneladas. Y se cayó el contenedor y mató una persona, ¿cierto? De los estibadores, ¿no? Y así, muchas veces estas fallas son las que provocan las fallas por fatiga, como en el caso que les mostré yo de la falla por fatiga del eje de una polea motriz de la cinta transportadora de la gran minería del cobre. ¿Ah? Eso es de la gran minería del cobre. Entonces, evitar esto, ¿cierto? Por eso el concepto sobre no puede tener cualquier forma, no. Hay que evitar grandes cambios de sección, uno. Hay que evitar ángulos muy pequeños en talladura y hay que evitar rayos pequeños. Tratar de que la reducción sea la mínima, tratar de que el ángulo sea lo más grande posible, lo más grande que se pueda, y que el radio en talladura también sea lo más grande que se pueda, ¿cierto? Y con esas recomendaciones, ¿cierto?, nos vamos a evitar la concentración de fuerza. Consulta, muchachos. El tema está interesante porque, claro, existen, no está para ustedes, ¿cierto? No, pero en el diseño mecánico sí hay tablas que nos dicen cómo poder calcular esa concentración de fuerza. Y fíjense que aquí se van a producir esfuerzos varias veces superiores a la media. Fíjense que esta es la media, este es el sigma medio, y aquí se producen picos terriblemente grandes, ¿eh? Entonces, esto hay que tratar de que no ocurra. Consulta, jóvenes. Y el material va a fallar al sigma de, ¿cómo? Admisible, ¿no? El admisible no, el admisible nunca va a fallar. O sea, el admisible es, por ejemplo, si nosotros tenemos un acero como el A3724, que es acero al carbono, significa que tiene a la ruptura 37 kilogramos por milímetro cuadrado, lo cual significa 3.700 kilogramos por centímetro cuadrado. Entonces, en muchos casos, sobre todo en el acero, uno no trabaja con factor de seguridad sobre el valor de ruptura, sino que sobre el valor de la afluencia. Entonces, cuando estamos hablando del A3724, la afluencia son 24 kilos por milímetro cuadrado, lo cual significa 2.400 kilogramos por centímetro cuadrado. Entonces, ¿cierto? Nosotros no vamos a trabajar con 2.400 porque nos estaríamos equilibrando justo para que esta cuestión empiece a quedar con deformaciones plásticas. Entonces trabajamos ya con 2.400 y si trabajamos con 800 estamos utilizando cierto factor de seguridad de 3. ¿Sí? Esa es la idea. ¿Sí? Yo, profe, gracias. ¿Otra pregunta? Ya, entonces el mensaje acá, jóvenes, cuando ustedes, los mecánicos, ¿cierto?, que tienen que diseñar piezas, sí que se meten en las tablas para ver cuál es la concentración de esfuerzo de acuerdo a la disminución del cambio de diámetro, cambio de sección, al radio en talladura y al ángulo de talladura. Salen en las tablas eso, ¿eh? Porque eso no se puede calcular, se determina mediante métodos numéricos, ¿eh? No es posible llegar y agarrar la punta del lápiz nomás y empezar a calcular, no. ¿Eh? Mediante métodos numéricos. Bien, pues. Si no hay más consultas, el tema este es bastante importante, ¿eh? Por lo menos conceptualmente, para que ustedes sepan, ya, esto, cuidado, no hay que hacer esto. De repente, en la práctica, cometen ingeniericidio, que llega y le hacen una perforación a una parte, justo la parte más fuerte del evento. Entonces ahí no hay que debilitarlo, porque una viga, por ejemplo, tiene el alma, que es la parte del medio, y las alas, que son las otras dos partes. En las alas es lo más importante, entonces nunca hay que hacer perforaciones en las alas. ¿Ya? En el alma se podrá hacer, pero no en las alas. No pueden debilitar la parte donde está resistiendo más esfuerzo. ¿Ya?
Bien, tenemos ahora, jóvenes, igual no me hace caso. Ah, ya, por favor, ¿están viendo ustedes el comportamiento elástico lineal? Sí, profe. Ya, ok. Ahora no sé cómo lo ven, si muy chico, no sé. ¿Eh? Bien, eso es lo que vamos a ver ahora, el comportamiento elástico lineal. Acuérdense que en mecánica habían problemas que no se podían solucionar porque el número de incógnitas sobrepasaba el número de ecuaciones independientes. Eso siempre ténganlo presente. Ecuaciones no puede plantear un número infinito de ecuaciones, pero ecuación independiente está limitado. En el caso de fuerzas coplanarias y concurrentes solamente hay dos ecuaciones. En el caso de fuerzas que son nada más que coplanarias, no son concurrentes, son tres ecuaciones. Y no podemos plantear, o sea, podemos plantear, pero es como el perro que trata de pillarse la cola, no avanzamos nada. ¿Eh? Solamente independientes son las que nos sirven para resolver los problemas. Entonces, cuando el número de incógnitas, ¿cierto?, era superior al número de ecuaciones independientes, decíamos este problema está estáticamente indeterminado. No lo podemos resolver y no se puede resolver por la mecánica de los cuerpos rígidos, pero sí lo vamos a poder resolver ahora, ¿cierto?, conociendo el comportamiento elástico lineal porque en línea recta, o sea, hay una línea recta en la parte elástica de los materiales y eso nos permite resolver los problemas. Aquí vamos a aplicar la ley de Hooke, de Robert Hooke, un ingeniero británico. ¿Qué es lo que nos dice la ley de Hooke? En el caso de un ensayo de tracción, donde tenemos una pieza, una probeta, pieza de prueba, de un largo L sub 0 y sección A sub 0, nosotros la sometemos a una carga, una fuerza, que es el ensayo de tracción, ¿cierto? Esto se va a estirar un cierto delta L con esta fuerza. Entonces nosotros sabemos que el diagrama de esto es este. Sigma versus epsilon. Hay una parte que el comportamiento es perfectamente elástico y lineal. ¿Qué significa elástico? Que si uno le quita la carga, vuelve a quedar con cero fuerza. Pero aquí está, ¿cierto?, una característica de cada material es dónde está el límite, dónde deja de ser elástico, dónde empieza a quedar con deformación plástica. ¿Ah? Entonces, si pensamos solamente en esta parte, que la correspondencia es lineal, ¿cierto?, es como un resorte, que existe una relación lineal entre la fuerza y la deformación, es más o menos eso lo que está ocurriendo acá. Nosotros, ¿cierto?, podemos, conociendo la pendiente, que es el módulo elasticidad o módulo de Young, nosotros podríamos tener, ¿cierto?, una relación entre el esfuerzo y la deformación. Y agregando ecuaciones geométricas, cuando hablamos de formación, necesariamente tiene que haber ecuaciones geométricas, vamos a ser capaces de resolver problemas estáticamente indeterminados. Esa es la idea, ¿ya? Entonces, si nos fijamos acá en cuál es la ecuación que hay acá, ¿cierto?, tenemos que el módulo de elasticidad E es igual a sigma por epsilon en el rango elástico, ¿cierto? Es sigma dividido por epsilon en el rango elástico. Pero sigma es igual a la fuerza partido por A sub 0. Y el epsilon es igual al delta L, ese que está aquí, partido por L sub 0, por eso que está acá arriba. O sea, en definitiva, ¿cierto? Nosotros tenemos que el módulo de elasticidad, que es la pendiente, es igual a F partido por delta L, ¿cierto? Ordenando esto, y L sub 0 partido por A sub 0. Podríamos presentarlo de otra forma, ¿eh? Podríamos decir que la fuerza, esta que está aquí, es igual al módulo de elasticidad, la pendiente, multiplicado por la sección original, dividido por el largo original y multiplicado por el delta L. De esta misma cosa, ¿cierto? Ordenado nomás, despejando F. Pero si miramos esta expresión, nos damos cuenta que es constante. A sub 0 es constante el área original y L sub 0 el largo entre marca original. O sea, todo esto que está aquí es constante. Esta es una constante que está siendo multiplicada por lo que se deforma. O sea, para cada fuerza, en el rango elástico, existe una deformación bien precisa para el material. Si ustedes se fijan, esta es la fórmula del resorte. La fuerza es igual a la constante de resorte multiplicado por el delta L, por lo que se estira. O sea, esto se está comportando como un resorte cuya constante de resorte es esta. ¿Sí? Esa es la idea.
Eso que significa que se deformó elásticamente. Esto sirve acá, no sirve acá, ¿cierto? Porque aquí va cambiando la pendiente. Pero dentro del rango elástico sí, no hay problema. Y esto es lo que se conoce con el nombre de la ley de Hooke, de Robert Hooke. ¿Ya? ¿Y para qué sirve? Para hacer problemas, resolver problemas que son estáticamente indeterminados. ¿Ya? Entonces tenemos la relación entre la fuerza y la deformación. Ya no estamos metidos en la mecánica del cuerpo rígido, que es la que vivimos nosotros, sino que aquí estamos en la mecánica de lo sólido formable elásticamente. Entonces, además de las ecuaciones de equilibrio mecánico, nosotros tenemos que estar las ecuaciones de ley de Hooke. Y eventualmente tendrán que haber ecuaciones geométricas. ¿Ya? Entonces, esto es lo interesante, ¿cierto? Que nos permite a nosotros resolver la indeterminación estática. ¿Ya? También existe acá lo que se llama el módulo de Poisson. ¿Qué es esto? Fíjense que si ustedes tienen una plancha y la someten a solamente a esfuerzo en el plano Y, ¿cierto? Sigma sub Y, saben que esta plancha se va a estirar. ¿Por qué? Por ley de Hooke. Se va a deformar por ley de Hooke. Pero acá lateralmente, en el eje de las X, no existe fuerza. Sin embargo, se achica. Y eso no es por ley de Hooke, sino que aquí por el módulo de Poisson. O sea, hay una deformación lateral. Esto ocurre por ley de Hooke, este alargamiento, ¿cierto? El delta Y. ¿Ah? Ocurre, ¿cierto?, por la ley de Hooke, si estamos dentro del rango elástico. Pero esto que se achica lateralmente, ¿cierto? Ocurre, no hay esfuerzo aquí, no hay esfuerzo que esté comprimiendo esto, sin embargo se achica lateralmente. O sea, hay una relación entre esto y esto. Lo que se estira aquí, si aquí se estira, acá se achica. Convengamos que también en la dirección perpendicular también se achica. ¿Eh? Estamos analizando el plano nomás, se adelgaza la plancha. Entonces nosotros podríamos decir que efectivamente existe una deformación lateral. Y la relación entonces entre la deformación axial a la aplicación de la carga y la lateral, donde no hay fuerzas que la produzcan, ¿cierto? Esa relación es el módulo de Poisson. Entonces, epsilon sub Y, ¿cierto? Es igual al delta Y, lo que se deformó, partido por el delta Y mayúscula, que es el largo original. Y eso actúa por ley de Hooke. Pero lateralmente también existe, ¿cierto? Existe deformación, no por la ley de Hooke. Mira que hay un epsilon sub X que va a ser igual a este delta X aquí, partido por el largo original que es el delta X. Pero aquí se achica. Acá se agranda y aquí se achica. ¿Ya? O sea que nosotros podríamos decir que el epsilon sub X va a ser igual a menos Poisson veces el epsilon sub Y. Y este es el módulo de Poisson, menos, ¿por qué? Porque si este es positivo, este va a ser negativo. Si este es negativo, este va a ser positivo. O sea, si aquí nosotros comprimimos, esto va a crecer para acá, ¿cierto? Y esto no se ve a la ley de Hooke. El Y se ve a la ley de Hooke, pero el X no, se ve solamente a Poisson, la deformación lateral. ¿Ya? Entonces, jóvenes, interesantes, son, se está achicando, ¿cierto? Si en el otro eje se estira por ley de Hooke, en el otro eje perpendicular, ¿cierto? Se va a achicar por Poisson. ¿Ya? Entonces tenemos nosotros que, si generalizamos la ley de Hooke para materiales isotrópicos, iso significa igual, trópicos, direcciones, que tienen las mismas características en todas direcciones. ¿Qué significa eso? Que tiene el mismo módulo elasticidad, que tiene el mismo módulo Poisson, que tiene la misma resistencia a la tracción, que tiene el mismo límite elástico, que tiene la misma ductilidad en todas direcciones. ¿Ya? Eso se llama isotrópico. Y si no tiene las mismas características, se dice que el material es anisotrópico. Por ejemplo, las planchas de acero, para obtener las planchas uno las tiene que laminar. O sea, las somete a deformaciones plásticas, ¿cierto? Para poder obtener. Entonces, en la dirección de laminación tiene una resistencia distinta que en la dirección transversal. También ustedes pueden doblarlas, si pueden doblar la fibra de laminación, pero si la doblan en dirección perpendicular se rompe la plancha. Significa que no tiene la misma ductilidad. Esa anisotropía se puede eliminar
recociendo la plancha. Se eliminan todas las anisotropías producidas por tratamientos térmicos o por tratamientos mecánicos, ¿ya? Entonces, la ley de Hooke generalizada para material isotrópico lo que vamos a ver ahora. Fíjense que acá tenemos, jóvenes, que no solamente hay esfuerzo en el plano X, sino que también hay esfuerzo en el plano Y. ¿Qué significa esto? Que el esfuerzo en el plano X va a hacer que la plancha se estire para acá, ¿cierto? ¿Sí? Se estire. Pero junto con estirarse, en el otro ejemplo, solamente el X se achica en el Y. Ahora, por el esfuerzo en el plano Y se estira en el plano Y, pero se achica en el plano X, por Poisson. Convengamos que en la otra dirección perpendicular a esto, en dirección Z, se achica por el sigma X y también se achica por el sigma Y. O sea, se achica dos veces, ¿ya? Eso es lo que ocurre. Ahora, si bien es cierto, el modo de elasticidad varía bastante entre los distintos materiales metálicos, ¿cierto? Para el acero, entre 1,8 y 2,2, nosotros tomamos 2,1 por 10 elevado a 6 kilogramos fuerza partido por centímetro cuadrado, que es la pendiente en el diagrama sigma versus 8. Para el cobre es como 1,4 por 10 elevado a 6 kilogramos fuerza partido por centímetro cuadrado, y para el aluminio en el mismo orden de magnitud 0,7 por 10 elevado a 6. Parece que el aluminio, ¿cierto?, tiene una pendiente que es la tercera parte de la que tiene el acero. O sea, el aluminio es menos rígido que el acero, la tercera parte rígido que el acero. Sin embargo, el módulo Poisson en los distintos materiales metálicos es casi 0,3, casi varía en la centésima. ¿Ya? Es 0,3. Varía en la centésima si ustedes toman aluminio, acero, bronce, latón, en fin, cobre, son fundición incluso, son más o menos parecidos, 0,3, y varían en la centésima, a diferencia del modo de elasticidad. ¿Ya? Entonces, para los materiales metálicos, ¿cierto?, nosotros vamos a utilizar 0,3. Entonces, veamos qué es lo que pasa. Si nosotros pensamos solamente en el sigma sub X, vamos a ver que el dirección X se estira desde aquí hasta acá. O sea, todo esto se debe, ¿cierto?, a la ley de Hooke. La ley de Hooke es sigma partido por epsilon multiplicado por el de X, que es lo que es la deformación. ¿Ya? De X es el largo original. ¿Eh? El largo original. Pero aquí, por Poisson se achica. Aquí es Poisson veces la deformación que se experimentó acá. Eso unitariamente, y lo multiplicamos por el largo original de Y, ¿cierto? Y nos entrega entonces la deformación que ocurrió. Análogamente, ¿cierto? El esfuerzo aplicado acá en el plano Y, ¿cierto?, hace que se estire esto, se estire por ley de Hooke, desde aquí hasta acá. O sea, es sigma Y partido por es la ley de Hooke, y multiplicado por el largo original que de Y. Alguien podría decir, oiga, no, el largo original es un poquitito más chico. Sí, pero las deformaciones son tan pequeñas, ¿cierto? Porque el modo de elasticidad es tan grande que prácticamente esta aproximación no produce ningún defecto. ¿Ya? Entonces, ¿cierto? Se estira acá, desde aquí para allá, pero se achica acá. Y lo que se achica es Poisson veces lo que ocurre acá axialmente. Y lo que ocurre axialmente es sigma subiría partido por E. Y esto lo multiplicamos por el largo original para que no quede unitario, sino que en unidades de longitud, por el de X. Entonces, esto que hemos visto acá, lógicamente en Y, en Z, se reduce y se vuelve a reducir por el esfuerzo de X y por el esfuerzo de Y. Y aquí geométricamente podemos decir entonces que la deformación total que experimentó en X, ¿cierto? Porque esto se va a achicar después. Se tiró aquí, se achicó hasta acá. Ahí está. Epsilon sub X por dx. Y lo mismo la deformación total que ocurrió, esta es la final, que está en negro oscuro, fue epsilon sub Y por dy. Entonces nosotros podríamos decir que epsilon sub Y de Y es igual a sigma sub Y partido por E por el largo de Y,
y el otro hay que sumarle esto, que es Poisson veces sigma sub X por E, ¿cierto? Por dy. Y lo mismo podemos hacer acá, ¿cierto? Pero ¿cómo nos queda? Nos queda entonces que sigma sub X por E por dx, ley de Hooke, es igual a epsilon sub X por dx, la deformación total, ¿ya? ¿Cierto? Por el largo original, más Poisson, sigma sub Y partido por E, por el largo original de X. ¿Ya? Lo mismo ocurre, ¿cierto? En Y, sigma sub Y partido por E por dy, que es la suma nomás. Esto que está aquí, esto de aquí hasta acá es igual a esto más esto. Eso es lo que estamos haciendo. Y esto que está aquí, de aquí hasta acá, es igual a esto más esto. Es igual entonces a sigma sub Y por dy más Poisson veces sigma sub X partido por E por dy. Aquí nos damos cuenta que podemos simplificar por el largo original, lo mismo podemos hacer acá, y esto nos queda convertido en T. Y determinamos sigma sub X, el epsilon sub X. Epsilon sub X, la deformación unitaria, es 1 partido por E por sigma sub X menos Poisson veces sigma sub Y. O sea, se deforma positivamente de acuerdo a sigma sub X y negativamente con respecto a lo que pasa en el plano Y. Poisson veces, ¿cierto? Porque si este es positivo, se estira, este se va a achicar debido a esto. Y lo mismo nos ocurre entonces en Y, 1 por E por sigma Y menos Poisson veces sigma sub X. Entonces acá, jóvenes, tenemos, ¿cierto? En el plano ya tenemos una relación entre las deformaciones y los esfuerzos. Ya no solamente el esfuerzo en la misma dirección, que es lo que hace la ley de Hooke, sino que también la influencia transversal. Y esto se puede expandir, ¿cierto? Para el... claro, lo que nos interesa acá es el epsilon sub z. ¿Qué pasa? Va a ser 1 partido por E, y no hay esfuerzo en Z, si el esfuerzo sigma sub Z igual a 0, no hay, pero va a ser menos Poisson veces sigma sub X menos Poisson veces sigma sub Y. O sea, menos Poisson partido por E, sigma sub X más sigma sub Y. Si estos son tracción, aquí se va a achicar 2 veces, por este y por este otro. Ahora podríamos colocar las ecuaciones, ¿cierto?, que son ya en el espacio, aun cuando no va a trabajar en el espacio, ¿cierto? En el espacio, ¿cómo sería? Ya que epsilon sub X es 1 partido por E, sigma sub X menos Poisson veces sigma sub Y menos Poisson veces sigma sub Z. Análogamente, ¿cierto? El epsilon sub Y es 1 partido por E, en ley de Hooke, sigma sub Y menos Poisson veces sigma sub Z menos Poisson veces sigma sub X. Finalmente, ¿cierto? El epsilon sub Z, que ocurre en el plano perpendicular ahí, es 1 partido por E, sigma sub Z menos Poisson veces sigma sub X menos Poisson veces sigma sub Y. Que si sigma sub Z es igual a 0, desaparece esta parte y nos queda la ecuación que nosotros dedujimos, desaparece, ¿cierto?, esta parte y nos queda la ecuación que teníamos, y aquí desaparece el sigma sub Z y también tenemos la ecuación, ¿cierto?, para el plano. ¿Ya? Pero esto serían las relaciones en el espacio. Ahora es interesante encontrar los esfuerzos, porque no las deformaciones, porque las deformaciones se pueden de alguna manera determinar experimentalmente con una estampillita llamada strain gauge, que son resistencias que se adhieren íntimamente, resistencia eléctrica, y cuando se deforman, conforme se deforma el material al cual están adheridos, el conductor se va a estirar, por ejemplo. Ustedes saben que un conductor que se estira aumenta la resistencia eléctrica, si por ello estirarse por Poisson disminuye el diámetro, también vuelve a aumentar la resistencia eléctrica, ¿cierto? Entonces, utilizando esos elementitos llamados strain gauge, nosotros midiendo las deformaciones, podemos determinar los esfuerzos. ¿Ya? Y eso lo vamos a hacer en la próxima sesión, jóvenes, y hasta ahí llegaríamos por hoy. ¿Ya? ¿Alguna consulta antes de pedirnos? Yo tengo una duda. Al ¿Sí? final, ¿qué va a pasar con el ayudante? ¿O no va a haber ayudante este semestre? Ya se seleccionó un ayudante, así que falta que el joven, yo no lo he podido asignar como ayudante en el aula, pero igual le voy a dar los correos de ustedes para que se pongan en comunicación con ustedes, ¿ya? Pero hay ya ayudante.
Ya, pero entonces te alcanzaremos a tener ayudantía antes del certamen. Claro. De todas maneras, yo le he Ah, puesto algunos ejercicios, le he puesto ahí para que ustedes puedan practicar, ¿ah? Calentar la mano. Ya, profe, muchas Ya, gracias. ok. Bien, jóvenes, que estén bien, entonces. Hasta luego. Ya, profe. Hasta luego.